Bueno, esto es para el video para las actividades de la semana 3. Sí, entonces, bueno, primero es como una extensión. La primera actividad de la semana es como una extensión de la semana anterior. Sí, aquí tienen que redactar un escrito, máximo de una cuartilla, en el que mediante los ejemplos que identificaste expliques detalladamente las características del tipo de texto. Es decir, es más o menos lo que hicieron en la semana anterior, pero de forma más detallada y ejemplificando con el texto mismo. Uh-huh. Y tienen que redactar una conclusión que hable de la importancia de reconocer las características del tipo de texto. Sí, acuérdense, esto tiene que ser, como lo dice ahí, máximo de una cuartilla. No tiene que poner gran cantidad de texto. Simplemente una cuartilla a lo máximo. ¿Sí? Y la conclusión, bueno, ustedes si leen los contenidos de la plataforma, ahí también les dicen por qué de la importancia del tipo de texto. Sí, muchos recurren a buscar en internet. En realidad todo lo que viene en las actividades lo pueden encontrar accediendo a los contenidos. No tienen que buscar por otros lados, ¿no? Y de hecho vienen algunos links para mayor información. ¿Sí? Bien, para la actividad 2 es muy importante esto, que comprendan el resumen. ¿Qué es el resumen y cómo se hace? Sí, un resumen no tiene que ser que agarren partes del texto y las peguen tal cual, no. Como aquí lo dice, consiste en seleccionar las informaciones más importantes y reorganizarlas luego en un nuevo texto. ¿Sí? Es decir, su texto tiene que ser nuevo, original, no puede ser plagiado. Y la tienen que redactar con las palabras de la persona que resume, es decir, ustedes, y de una manera más breve. ¿Sí? Un resumen nunca puede exceder en extensión lo que es un texto. Al resumir un texto debemos determinar qué dice, cuál es la idea principal, y de ahí desarrollar subideas que también serán importantes, pero tal vez menos importantes. Bueno, estos son los pasos para resumir, para hacer un buen resumen. El primero y básico es la lectura de comprensión. Se recomienda leer 2 veces como mínimo. ¿Sí? Es muy prudente que tengan a la mano un diccionario del mismo internet para buscar, de pronto palabras que no conozcan. ¿Sí? No dejen fuera así como que digan, pues esa palabra no la conozco, me la salto. No, a lo mejor para la segunda lectura ya la subrayan y ya saben qué va a ser, entonces la comprensión va a ser mejor. Bueno, ya que se comprendió la lectura, tienen que identificar la idea básica del tema. Y buscar las palabras clave, recordando, resaltarlas con un marcador, o en su caso el mismo Word tiene para subrayar. ¿Sí? Las palabras clave son las que definen el tipo de tema y cuál es lo principal de lo que se estaban hablando. Describir el tema o la naturaleza del documento. Por ejemplo, estudio teórico, informe de una investigación, estudio de un caso. En su caso, bueno, el mismo este tema ya viene desarrollado por
de la actividad anterior, ¿no? Entonces puede ser un texto jurídico, histórico literario, narrativo, historiográfico, científico, etcétera. Tienen que redactar párrafos con frases completas y utilizar palabras de transición para dar coherencia al texto, a partir de las ideas que fueron resaltadas con el marcador. Es decir, no pueden en esa lluvia de ideas que les genera el texto escribir sin un orden y sin coherencia su texto. Al final les recomiendo de su texto que si tienen a alguien que lo pueda leer, para ver si lo comprende. Recuerden que muchas veces nosotros damos por sentado que nuestro texto, como nosotros lo escribimos, se entiende. Sin embargo, es bueno tener el punto de vista de alguien más para ver si esta coherencia es correcta. ¿Sí? Acuérdense que, bueno, si no tienen alguien que les cheque esto, bueno, para eso estamos nosotros los facilitadores. Traten de hacerlo lo mejor posible. Cuando envíen su texto, bueno, ya lo reviso y le pueden hacer las correcciones pertinentes. Y obviamente lo suben de nuevo ya corregido para que aumente su calificación. Bueno, aquí vamos a ver cómo se da este proceso de escritura. ¿Sí? Antes de escribir tienen que tener esa lluvia de ideas, que bueno, esa lluvia de ideas viene de su texto mismo, y organizar esas ideas. ¿Sí? Es posible, bueno, se puede buscar un poquito más, no sé, sobre el autor del texto que estén resumiendo, ¿sí? Siempre tomando en cuenta que no pueden copiar y pegar. Si de pronto van a agarrar una cita, bueno, como su nombre lo indica, hay que hacer la cita pertinente. Ya que organizaron sus ideas, hay que preparar una versión. Usa tus ideas para escribir tu primera versión. Es decir, no se queden con lo primero que escriban. ¿Sí? Escriban todas sus ideas y después les tienen que hacer un borrador. Esto es a lo que se refiere con su primera versión. Ya que terminaron esa primera versión, entonces sí, la revisan y hacen cambios para mejorar su escritura. Es importante también aquí que acudan a todos estos contenidos sobre el dequeísmo, los errores ortográficos, la gramática, la redacción. ¿Sí? Entonces, si de pronto en su primera versión se les olvidó poner comas y eso, bueno, ya después de revisar, obviamente corrigen esos errores. Sí, es importante también aquí, por ejemplo, que revisen, que usen sinónimos. Sí, de pronto ponen mucho el que o algo así, entonces busquen sinónimos, ya que no se ve bien que en un mismo párrafo haya varias veces una misma palabra. Editar, bueno, ya que revisaron, que vieron cuáles son sus errores, los revisan y los corrigen. ¿Sí? Muchos quizá lo hacen y así como lo hicieron a la primera vez, así lo entregan, así lo suben. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, es que no me da tiempo para estarlo revisando y eso. Pero si se ponen a ver de pronto, si lo revisan, eso no es pérdida de tiempo, al contrario, es un ahorro de tiempo. ¿Por qué? Porque lo suben, se los corrijo, bueno, más bien lo retroalimento, y entonces ustedes lo van a tener que volver a corregir, volver a subir,
y pues eso es más pérdida de tiempo que si desde el principio traten ustedes mismos de corregir sus errores, ¿sí? Y ya por último publicar, bueno, en este caso sería escribir y presentar la copia final, subirla. Como les mencioné, si hay alguien que lo pueda leer también y se lo pueden presentar, pues háganlo, no hay ningún problema. Bueno, siguiendo con esto de la redacción, voy a poner un poquito sobre la mesa esto del orden de las palabras para que su escrito tenga coherencia. Sí, entonces, bueno, si bien el lenguaje es flexible, se recomienda la fórmula que aquí vemos en morado de sujeto, luego el verbo y luego el complemento. Sí, aquí es un ejemplo. Debemos crear buenos hábitos de estudio desde la infancia. Como vemos, se puede tener la misma idea con diferente redacción. Desde la infancia debemos crear buenos hábitos de estudio. Bueno, ahí faltó la S. Y por último, debemos crear desde la infancia buenos hábitos de estudio. Si se fijan, o sea, no es simplemente cambiar de lugar, en este caso la idea dominante desde la infancia, sino también tener en cuenta la puntuación. En este caso, si se fijan, la primera no usa comas, la segunda usa una coma y la tercera usa 2 comas. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Ustedes también lo que pueden hacer es, una vez que hicieron su redacción, leerlo en voz alta y practicar esto de las pausas y eso. ¿Sí? Les voy a leer cómo sería, o sea, cómo se lee. Debemos crear buenos hábitos de estudio desde la infancia. Aquí no hay ninguna pausa. Desde la infancia debemos crear buenos hábitos de estudio. Aquí esa coma representa esa pausa. Debemos crear desde la infancia buenos hábitos de estudio. ¿Sí? Entonces, para eso sirve también que ustedes lo lean, para poner esas pausas, ese ritmo que, bueno, también lo tiene el lenguaje escrito. Bueno, el orden lógico es importante al momento de comprender un párrafo, no una frase por sí sola. ¿Qué quiere decir esto? Que lean todo el párrafo, no frase por frase. ¿Sí? Entonces, al momento de que ustedes ya escribieron su redacción, lean todo el párrafo completo. ¿Sí? Esto, para conseguir cohesión, debemos procurar enlazar la idea inicial de una frase a la idea final de la frase que la precede o la idea dominante del párrafo. ¿Sí? Entonces, si están hablando de, por ejemplo, del amor, ¿sí? De repente no pueden, sin tener ese enlace del que aquí se habla, no pueden pasarse a hablar de otro tema como el odio, ¿no? O sea, deben encontrar ese enlace. O sea, el amor es puro, ¿sí? Por lo tanto, el odio, y entonces ahí ya están hablando del odio, ¿sí? Entonces es eso de crear esa cohesión, esa lógica entre las frases. Acuérdense de usar los conectores, las preposiciones, ante, contra, de, etcétera. Bueno, esto sería para esta semana 3. Sí, les recuerdo que cualquier duda, bueno, me la pueden hacer llegar por mensaje. También les recuerdo que si van a enviar su tarea, traten de enviarla entre martes y miércoles, jueves, para que, bueno, si hay algún error, la tengan oportunidad de corregirla.
Sí, ya que si la envían el domingo a las 11 de la noche, pues ya realmente no dan tiempo para poderla corregir. Sí, bueno, por mi parte es todo. Como les digo, cualquier duda me la pueden hacer llegar por un mensaje. Gracias.